Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Haití ocupa un lugar único en la historia como la primera nación independiente de América Latina y el Caribe, proclamada el 1 de enero de 1804 y tras una revolucionaria lucha de esclavos que derrotó a las potencias coloniales. Sin embargo, su gesta emancipadora fue seguida por 2 siglos de intervenciones imperialistas, saqueo económico y violencia estructural que la han convertido en un símbolo de la resistencia, pero al mismo tiempo de la brutal represión del sistema global. Hoy en Texto y Contexto, Haití, cuna de independencias, víctima de los imperialismos. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos. La revolución haitiana, liderada por Toussaint Louverture, fue la primera de nuestra América, venciendo a los imperialismos europeos como el francés, español y británico, para después ser invadida y saqueada por los Estados Unidos. Los poderes hegemónicos no le perdonan ser la primera república formada por esclavizados que rompieron sus cadenas. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa. Paso de inmediato con nuestros invitados en estudio. Me acompaña en primera instancia Sangilé Luis XVI, abogado en ejercicio, especialista en Derecho y Política Internacionales, coordinador de Derechos Humanos del Frente Nacional de Países Hermanos en Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y bienvenido. También nos acompaña Humberto González, presidente del Centro para Descolonización Luis Antonio Bigot, organismo adscrito al Ministerio de Cultura en Venezuela, profesor de UNEARTE, integrante también del Comité de Solidaridad con Haití. Muchísimas gracias, Humberto, por tu tiempo con nosotros. También nos acompaña, no menos importante, el doctor Asteri Paiven, migrante haitiano dedicado a la docencia integral. Tiene estudios en posgrado en sociopolítica e idiomas en el Instituto de Alto Estudio e Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Hablar de Haití, por supuesto, es hablar de historia, es hablar de una gesta importante para el continente. Y en eso quería centrarme en esta primera pregunta, señor Sangilé. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia que tiene Haití para el resto de naciones latinoamericanas y cómo influye, por supuesto, en las gestas emancipadoras? Claro, porque hablar de Haití, hablar de la historia de Haití es de suma importancia, porque Haití lo hizo lo imposible. A pesar de que un país, desde el punto de vista territorial, no es tan grande, 27.700 kilómetros cuadrados, sin embargo, pudo luchar contra 3 imperios. Primero luchó contra el imperio francés, después el imperio inglés y finalmente derrotó el imperio español. Hay muchos países que tenían dudas, pero por eso que tú ves que todos vieron a Haití como un ejemplo, porque gracias a Haití, primera vez 2 razas pueden llegar a una batalla de destrucción mutua asegurada, donde la raza, nuestros hermanos negros, tomaron parte de la violencia para liberarse. Recuerda que el sistema esclavista era un sistema sometido bajo la violencia, la tortura, todo lo inhumano. Pero en Haití usaron la misma violencia, ¿me entiendes?, para liberarse de los esclavistas. Humberto, tu visión sobre Haití y la importancia, la trascendencia que tiene en la gesta emancipadora de nuestros pueblos en América Latina. Yo comenzaría además ubicando, aparte de lo que decía Sangilé, el valor que tenía efectivamente Haití. Pues Haití era la principal fuente, la principal colonia francesa en toda América. Era tal vez el país, si no el país más rico, cerca del país más rico de toda América a partir de la exportación de azúcar. Sí. Es decir, hoy estamos hablando de un mundo totalmente distinto al de hoy, en el cual, por ejemplo, el territorio de Estados Unidos no tenía un valor especialmente significativo y fue muy potente. No una pequeña guerra, sino un alzamiento que se produce desde 1791 con el alzamiento en Bois Caimán hasta 1804 y después sigue todavía la pelea. Sí. Como decía Sangilé, además es la derrota de 3 imperios, pero no es la derrota de 3 imperios bajo cualquier clase nacionalista, sino precisamente bajo la dirección y protagonismo de los esclavistas, de los que habían sido esclavizados. Entonces, la presencia de una revolución negra es tal vez una de las cosas por las cuales nosotros no conocemos de Haití. Pues la reacción se produce inmediatamente prácticamente en toda América, en toda la cuenca de América. Del lado norte están los Estados Unidos, donde el régimen es fundamentalmente esclavista. Entonces el pánico por las consecuencias que tiene el ejemplo que está dando Haití es inmenso, pero eso también está ocurriendo con todas las oligarquías de América Latina, en las cuales prácticamente se vieron amenazadas
por la revolución, que significó que la bandera de la libertad, la posibilidad de romper con la esclavitud y abrir de una república de verdad, fuera como fue en Haití. Además, en una batalla formidable, o sea, no una pequeña batalla, ni siquiera una guerra que es incluso más larga que la guerra de la independencia de Venezuela. Sí, que tuvo repercusiones, como decía, en todo el continente, pero que de alguna manera también se ha invisibilizado en nuestra región. Doctor Paiven, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué Haití ha pasado de esa gesta emancipadora y de esa lucha tan importante en el continente a ser incluso olvidada hoy en día, y sobre todo los datos importantes que tiene para el continente? La razón principal es porque Haití no luchó para liberarse única y exclusivamente sola. La intención, la idea principal de Haití era expandir la libertad a todas aquellas naciones que así lo requerían. Y fue precisamente lo que inició Haití. Y esa gesta, esa intención, causó muchas suspicacias en aquellos gobernantes que tenían muchos esclavos, que no veía bien de que Haití llevara a su territorio, y le podemos mencionar un montón de escritores durante siglos que han demostrado esto. Y precisamente a partir de eso, algunos han conspirado contra Haití para permitir que se levantara, aún después de la guerra. Precisamente eso. De hecho, cuando los ingleses y Estados Unidos hicieron pacto con Haití para permitir, porque ellos también querían luchar contra Francia, la intención era que está bien, usted puede desarrollarse, pero por favor no se mete con Jamaica, como un ejemplo. Entonces, como este ejemplo, no lleve sus ideas a Jamaica, porque ellos querían mantener a los esclavos. Y eso es una de las razones por la que Haití, a pesar de su éxito, no ha podido levantar la cabeza desde ese entonces. ¿Ha tenido esto repercusión en la construcción de la identidad nacional de Haití? Sí. ¿Por qué? Precisamente por esta razón. De hecho, todavía en estos momentos que estamos hablando, en países del Caribe que todavía están esclavizados, cada vez que intentan hablar de su emancipación, por ejemplo, Martinica, ¿qué hace Francia? Desde ultramar, ellos pasan semana con diapositiva presentando a Haití. Aquí está Haití, el primer país que obtuvo su independencia. Si ustedes quieren ser así, obténganlo. Entonces, esto es la repercusión, es el ejemplo. Y Sí. eso tenemos siglos observando eso. Repercusiones a través de los siglos y que también ha tenido un impacto en lo económico, en lo social, como hemos visto en estas últimas décadas. En este caso, preguntarle también, Sangilé, ¿cuál es el momento de la debacle? Sí, porque pasamos de un Haití con grandes esperanzas, con grandes expectativas en el continente por la lucha que ocasionó, pero de pronto se convierte en víctima de estos imperios luego de que empiece el siglo XX. ¿Por qué ocurrió y de qué manera explicarlo a la audiencia? Bueno, lo que está ocurriendo en Haití no comenzó ahorita, eso viene de largas datas. Desde que Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, ya en 1805 todas las potencias coloniales de aquellos tiempos se reunieron en Estados Unidos con un solo objetivo, de cercar a Haití. Además, Estados Unidos tenía una ley de neutralidad. Y sin embargo, a pesar de esa ley de neutralidad, Haití hizo todo, ¿me entiendes? Todo lo posible para poder reunirse con Francisco de Miranda, y 10 años más tarde, en 1816, reunió con el Libertador para darle todo el apoyo económico, militar, para poder llevar toda esa gesta libertaria hacia Sudamérica. Entonces, si vemos desde aquel tiempo ese embargo, hasta hoy en día, podemos decir Haití está embargado. Todo lo que está pasando en Haití, y aparte de eso, la pena que puso Francia
que Haití para su independencia debería pagar 150 millones de francos con intereses. Yo creo que nada más con ese dinero que la Francia quitó a Haití, es decir, desde raíz Haití comenzó, ¿me entiendes?, con problemas impuestos por esas potencias coloniales. Yo creo que la idea, mucha gente dice que Haití es pobre. No, es un país empobrecido, ¿me entiendes?, con todas las estrategias imperiales. Por eso que la causa haitiana es muy fuerte y entenderlo es muy difícil. Por eso que desde 1805 hasta hoy en día Haití está embargado. Vamos con esto a una breve pausa. Hoy estamos en Texto y Contexto hablando de Haití, cuna de independencias, pero también ha sido marginada durante estos siglos precisamente por el imperialismo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de Haití, cuna de independencias, pero víctima de los imperialismos en la actualidad. Pasábamos de la importancia de su gesta emancipadora en el continente, ahora como nuevamente desde un punto de vista neocolonial ha sido víctima, deuda colonial, saqueo económico, ha tenido en los últimos 2 siglos intervenciones que han permeado de alguna manera no solo lo social, sino también lo económico, parte de esa discusión que hoy en día tiene el pueblo haitiano y el continente, de cómo pasar de esa gloriosa gesta haitiana a lo que es hoy en día Haití. ¿Cómo superar la situación que efectivamente está? Bueno, primero es comprendiéndola, sí, ¿no? Porque hay una violación sistemática además de la memoria y de la destrucción del significado de Haití. Entonces pareciera que fuera un pueblo carente, que lo que necesitaba es la ayuda de afuera, y la ayuda de afuera que ha estado recibiendo es la intervención militar, tanto de las Naciones Unidas como de los Estados Unidos directamente, y lo que donaron al pueblo haitiano fue un conjunto de enfermedades. O sea, una de la misión de Haití, de las Naciones Unidas en MINUSTAH, lo que trajo fue cólera a Haití, y además cólera con cientos de miles de muertos. La ayuda posterior al terremoto que presentaron fue presentar prácticamente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentes y un conjunto de donaciones que prácticamente empobrecieron el campesinado haitiano. O sea, el sentido de la participación tiene que ser fortalecer la autonomía del pueblo haitiano, la posibilidad de su soberanía, el respeto y la admiración por su soberanía, porque aquí también está en juego un racismo sistémico y además un racismo del más puro y simple, pues, ¿no? Sí. O sea, que ello tiene que ser una tierra arrasada y que no tiene derecho a andar por sus propios pies, y eso es lo que nosotros queremos jugar como hermanos de Haití que somos. ¿Cómo ha sido en el Caribe precisamente con la posibilidad más adelante de que la derecha o de que la extrema derecha domine ciertas partes del Caribe, han propiciado esa situación en Haití? La situación tendría como muchos momentos diferentes, ¿no? Pero te lo ilustro con el papel que tienen con la situación que, digamos, la semana pasada, el 31 de marzo, estalló en República Dominicana, sí, cuando el gobierno de Abinader ha hecho una campaña sistemática de racista contra Haití. Incluso deportaron un montón de dominicanos por ser negros. Pasaron a dominicanos por haitianos, sí, migrantes. Hicieron cualquier cosa que fuera justamente una campaña racista y una campaña fascista. Y entonces está culminando este 31 de marzo con un ataque con gente con capuchas blancas. O sea, si uno quiere recordar que es el Ku Klux Klan y saber que es racismo, entonces tiene que irlo a ver en República Dominicana en directo y en estos días, los días de esta semana. Es decir, hay un conjunto de intervenciones, pero dentro de estos juegos siempre entonces hay, digamos, los payasos y los dueños del circo. Y entonces hay una estrategia sistemática de deslegitimación de Haití, de subordinación, de evitar que efectivamente se puedan aprovechar las riquezas de Haití
y que haya, digamos, la posibilidad de independencia, que esa es la palabra clave, independencia y soberanía. Desde la ocupación estadounidense, pasando por Duvalier, Estados Unidos, el apoyo, por supuesto, a los gobiernos ha intervenido repetidamente en Haití. Pero, ¿qué patrones imperialistas, teniendo en cuenta o haciendo comparación con esa Haití que se desliga de alguna manera de todo el tema de la colonia y de todo el tema de estas potencias en un principio, qué patrones se siguen repitiendo hoy en día, doctor? Se sigue repitiendo lo mismo, porque Haití nunca ha tenido, de verdad, solamente declaró la independencia. Pero por lo que han explicado mis compañeros y por lo que sabemos, Haití nunca ha disfrutado esa independencia. No lo han permitido. Fuera solamente una independencia declarada. Haití tiene como lema libertad, igualdad y fraternidad, pero no como los expresaron los franceses, porque nuestros antepasados quisieron ejecutar de verdad ese lema de que entre los habitantes de la región, no solamente de Haití, hubiera esa igualdad. Para eso que lucharon y comenzaron a aplicarlo. Pero los terratenientes, tanto locales como foráneos, no quisieron, no permitieron. Entonces, por lo tanto, Haití sigue luchando por lo mismo que hicieron con la fecha que él mencionó, desde la ceremonia que se hicieron en Boacaimá para hacer su independencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, uno de los libertadores de Haití, cuando falsamente, bajo engaño, lo arrestaron, cuando se dio cuenta de esto, él hizo una proclama. Él explicó, y eso es lo que nos hace ver de que Haití todavía no ha perdido la esperanza. El pueblo haitiano, a pesar de su situación, él dijo de que los secuestradores pensaron de que con llevarlo todo ha perdido. No, lo que hicieron es cortar el árbol por la mitad, pero ellos no han pensado sobre la profundidad de las raíces y que este árbol volverá a florecer. Este mismo Haití, como dijo el profe Humberto, los imperios han decidido no permitir que levante cabeza. Y precisamente por eso que han actuado con mucha hazaña contra Haití. A ellos no les interesa lo que sufre el pueblo, sino precisamente Haití, por los recursos que tiene en este territorio, que no son cualquier cosa. Los minerales que tiene Haití en sus tierras son muy buscados por el mundo entero. Y por eso que Estados Unidos cree que Haití es su verdadero patio trasero. Ahora hablar de la actual crisis humanitaria, la responsabilidad internacional, desde el colapso estatal hasta la violencia armada y el hambre. En este caso, ¿cómo estás viendo precisamente esa lucha que está viviendo Haití desde el punto de vista, como decíamos, de ese pasado que todavía continúa en el presente, pero que ahora tiene una mayor repercusión, no solamente desde el tema económico, como ya me lo hemos mencionado, sino también de lo social y la responsabilidad que se tiene alrededor de Haití, desde el Caribe y desde la región también? Claro, lo que está pasando en Haití, es decir, los haitianos, me incluyo yo también porque soy haitiano, estamos pagando lo que hicieron nuestros ancestros, porque nunca iban a perdonar esa libertad de muy temprano lo que hizo Haití, por haber hecho la constitución más moderna del planeta. Y los franceses después hicieron uno que no llegó al mismo nivel 5 años más tarde. Entonces, por eso que están castigando a Haití. Haití es como un laboratorio, cómo se puede dominar un pueblo utilizando los mismos hermanos. Es decir, los mismos haitianos, ¿me entiendes?, están haciendo el trabajo de su amo a través de la violencia, a través de todo. Y si nosotros podemos ver las armas, las municiones que llegan en Haití, Haití no fabrica armas. Hay que preguntarse,
porque las pandillas haitianas tienen armamento moderno, ni algunos ejércitos modernos no tienen las armas que tiene, ¿me entiendes?, las bandas haitianas. Y no es por casualidad. Haití tiene la embajada más grande, el segundo embajada más grande del mundo está en Haití. Es decir, si Haití tiene la embajada de los Estados Unidos más grande, segunda más grande del planeta, yo creo que si hubiera voluntad, ¿me entiendes?, las bandas hubieran terminado. Es decir, es una estrategia que ponen, ¿me entiendes?, a sufrir el pueblo haitiano. Porque lo más importante no es el pueblo, sino los minerales que hay debajo de esa tierra. Y especialmente ese material que descubrieron hace 12 años, el iridio. Porque es un material estratégico para los cohetes espaciales. Sí, el tema de los recursos naturales siempre en una América Latina en disputa, como hemos visto también en otros lugares del continente. Humberto, ¿se puede decir que Haití perdió su soberanía? De hecho, sí, lo que nosotros estamos peleando cuando, por ejemplo, hablamos de solidaridad con Haití, que de lo que estamos hablando, estamos peleando porque haya el espacio de soberanía de Haití. Y el espacio de soberanía de Haití ha sido radicalmente intervenido. Hoy día, y bueno, digamos, prácticamente son 20 y tantos años de intervención sistemática. Quien gobierna en Haití, el gobierno de facto o el gobierno real, es una cosa que llaman el Core Group, que es un conjunto de los embajadores de Estados Unidos, de Francia y de otras potencias imperialistas, es decir, no gobierna los haitianos. Y ellos son los que han puesto los presidentes y los han quitado. Es un absoluto descaro, lo que prácticamente están movilizando toda la situación de Haití, y lo que tenemos que poder luchar es por lograr un espacio de soberanía. Eso no tiene una salida fácil, es decir, fíjate que incluso con situaciones muy difíciles de explotación de recursos naturales, Venezuela de bloqueo, Cuba de bloqueo o Nicaragua, no tiene comparación con lo que es el nivel de agresión que efectivamente necesita Haití, el nivel de restitución de conciencia que se necesita. Una de las cosas que nos hemos puesto siempre como objetivo en el Comité de Solidaridad con Haití es justamente que haya conciencia de qué es lo que ha pasado, que no se trata de un pueblo que no tuvo libertad, ni que tiene riquezas ni posibilidades de riqueza, que es un pueblo que además tiene riquezas minerales, porque en Haití hay petróleo, hay oro, hay iridio, y no prácticamente está prohibido explotarlo. No un país en pobreza, sino empobrecido. Es un país empobrecido y es un país intervenido. Y esa intervención no busca a empoderar al pueblo, sino más bien trata de desplazarlo. Incluso la impresión que tenemos es que prácticamente están tratando de despoblar Haití. Y entonces las inmigraciones son inmigraciones producidas, y producidas por una situación que se permanece y se reproduce. Entonces, constituir un frente de naciones y de pueblos, que sobre la base de la conciencia de la situación de Haití y la necesidad de que efectivamente los problemas de Haití sean resueltos por los haitianos, no es un problema sencillo, pero es efectivamente el camino que hay que seguir. Es en soberanía que se tiene que seguir el camino. Pero es posible, doctor, ¿es posible seguir ese camino sin romper de alguna manera el actual sistema neocolonial? ¿Es posible? No, imposible. ¿Por qué? Porque, por la pregunta que usted hizo anteriormente, Haití durante 18 años el tricolor dejó de flamear. El tiempo que él mencionó durante la intervención de Estados Unidos entre 1915 a 1933, dejó de flamear la bandera. Quiere decir que Haití perdió su independencia, realmente su soberanía, y además se aprovechó esa circunstancia, ese periodo, para reconstruir la haitianidad. O sea, no es el Haití que nosotros conocemos. Claro. Precisamente. Y además, entre otras cosas que hizo el imperio, desmanteló la Fuerza Armada haitiana, que es la Fuerza Armada que realmente ha podido defender y proteger. Por lo tanto, sí necesitamos el apoyo de las naciones conscientes, no para darnos migajas. Haití tiene suficiente recurso para levantarse, pero si hubiera una intencionalidad, que sabemos de que algunas naciones la tienen, sí sabemos de que algunas naciones la tienen, pero si no hay ese cambio, no va a haber un resurgimiento de Haití. Sí, Sangile, un minuto tengo tu respuesta sobre esto. Sin romper el sistema neocolonial, ¿es posible la soberanía en Haití actualmente?
Bueno, como dice el amigo profesor querido, no, pero tampoco podemos ser tan negativos. El legado sigue de Toussaint Louverture. Haití levantará a pesar del caos, porque es un pueblo rebelde, es un pueblo que está en resistencia. Levantará otra vez, tarde o temprano. Por último, Humberto, para finalizar, ¿no? ¿Cuál es la importancia del acompañamiento internacional desde tu experiencia que has tenido con el pueblo haitiano? No, la importancia es crucial, ¿no? O sea, evidentemente la independencia de Haití tiene que tener como protagonista fundamental al pueblo haitiano en Haití y al pueblo de la diáspora, que tiene que hacer todo el esfuerzo de unidad y necesita todo el apoyo de unidad, y que lo hace además en plena guerra, pues incluso tú ves la diáspora haitiana, y la diáspora haitiana es una de las diásporas mayormente víctimas del racismo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es que hace falta el apoyo de los pueblos, ¿no? Y pudiendo tener una claridad acerca de que lo que estemos buscando es su independencia, no sus mayores fuentes de dependencia, que es lo que está haciendo. Quería que no terminara el programa sin invitar al acto del lunes, de este lunes 7, que nosotros estamos convocando al Comité de Solidaridad con Haití, Venezolano de Solidaridad con Haití, a un acto en la Casa del Bicentenario, en la Avenida Universidad, el Palacio de las Academias, a las 10 de la mañana, ¿no? Lo queremos sostener un conjunto de actividades para que esta, que es una conversación ocasional, se convierta en una conversación permanente y estructural, que nos permita justamente avisorar alternativas para ese hermosísimo pueblo. Me quedo con ese comentario, una conversación permanente sobre lo que ocurre en Haití y la importancia de la integración latinoamericana para ese importante país de Latinoamérica. Nosotros con esto finalizamos. ¿Qué opinan ustedes? A través de contáctenos@telesurtv.net, el feedback con nuestra audiencia sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. A ustedes también en casa, gracias por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad.